bueno, pues la noticia más evidente ha sido esa retirada en un comunicado del presidente Joe Biden de la carrera presidencial, lo cual suena un poco irónico y es lo que están utilizando y van a utilizar presumiblemente los republicanos durante la campaña. Y es que esta presión era una trampa y eso pues Joe Biden lo vio, no quiso caer en ella, ¿no? Porque si se retiraba iba a tener esa imagen de decadencia, de incapacidad, del reconocimiento de que estos 4 años han estado presididos por un gobierno demócrata que decía estar en condiciones de ser presidente, pero que aparentemente no está en condiciones de volver a serlo en el próximo mandato. Esto es una cosa que los republicanos están utilizando ya, desde el minuto uno lo han utilizado. Y eso es lo que se supone que se quería evitar con un anuncio de retirada. Un presidente en reelección no solo no se retira, sino que no tiene rivales en las primarias, que es lo que hemos visto, por cierto, en las primarias demócratas. Si hay un rival, se está cuestionando el liderazgo actual y, por lo tanto, que desde dentro te cuestionen significa que ir a la reelección a lo mejor no es una gran idea, ¿no? Dentro de tus bases. Ese es el argumento que los republicanos van a comprar. Y la cuestión es que finalmente los demócratas han visto que igual el mal era menor con este bueno, pues trago, ¿no? que han tenido que tomar y que se evita el segundo mal, el mal mayor, que habría sido mantener a Joe Biden en la campaña, ya no solo por la campaña, por la capacidad o incapacidad, que eso, como digo, bueno, pues es más subjetivo, pero hay signos de deterioro, pero no necesariamente tenemos que decir si una persona está enferma, ¿no? Es algo que tiene que ser diagnosticado. La cuestión es que son 4 años más y que tendrían que ser, por lo tanto, que todavía nada más que han pasado 3 años y medio, ¿no? Que es significativo, pero que tiene que aguantar medio año más y otros 4 años más en ejercicio y el deterioro sí que ha sido, se ha visto la curva, ¿no? De deterioro en al menos las apariciones públicas, ¿no? La toma de decisiones y tal, no lo sabemos y todos los ámbitos privados igual. Entonces ahí pues hay que entender que el no presentarse tenía problemas, pero el presentarse tenía muchos problemas. Normalmente pues se consideraba que la huida hacia adelante iba a ser una gran solución, al menos, bueno, pues es que tienes la presidencia, solamente hay que articular una buena campaña y luego pues si tiene que dimitir ya mantienes el gobierno, ¿no? Pero finalmente ha sido tan grave las meteduras de pata, las desorientaciones, todo lo que hemos visto en la cumbre de la OTAN, bueno, se ha hablado mucho de que si había mucha propaganda rusa, ahora vemos que no era tanta, pues no sé, con las desorientaciones con Emmanuel Macron, con Giorgia Meloni, en el día de las conmemoraciones de Normandía, en tantos y tantos speeches, ¿no? Donde ha confundido a un presidente con otro, a Xi Jinping con Vladimir Putin, a Zelensky con Putin, a Abdel Fattah al-Sisi con AMLO, por ejemplo, ¿no? Hemos visto tantas cosas que ya no sabría hacer una lista entera de ellas. No ese es el objeto de este bloque. Digamos que lo que se trata es de analizar qué viene ahora y qué es lo que podemos esperar de Estados Unidos. Joe Biden, bueno, pues era una persona que se estaba bunkerizando, había cerrado su círculo a unas personas muy fieles y a su familia, incluso Obama, pero aparentemente en los últimos días Barack Obama habría, porque esto es una cosa que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Habría intentado proponer que se diera un paso a un lado y que podría haber tenido contacto con esa rebelión de las celebrities que lideró George Clooney en un inicio, ¿no? Que tampoco es que fuera especialmente grandilocuente, pero sí que hizo mucho eco, mucho ruido mediático, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas han sido significativas para que pierda el apoyo de una veintena de gobernadores, uy, perdón, de gobernadores, de congresistas públicamente, porque en privado los congresistas y también los senadores y los gobernadores, que eso es lo más importante ahora mismo, sí que estaban expresando a los medios de comunicación muchas dudas de la capacidad de Joe Biden para continuar al frente de Estados Unidos. Y ahí viene otra vez el argumento. Si no estás bueno, si no tienes capacidad o no estás en un momento como para presentarte a las elecciones por la presidencia, tampoco lo estás para ejercer la presidencia. Es lo que estás diciendo, no es lo que dicen los republicanos ahora. Y la siguiente batalla va a ser esa, que Joe Biden dimita antes de acabar su mandato, porque todavía tiene todo este año en ejercicio. Eso es uno de los puntos que ahora mismo van a seguir jugando los republicanos. Y Kamala Harris es, como vemos en pantalla, ¿no?
Es un perfil, insisto, que vuelve a ser otra vez la duda entre un mal mayor y un mal menor. Digamos, ¿por qué? Si Kamala Harris puede tener un perfil mucho más joven, mucho más diverso, mucho más moderno. O sea, es fácil vender una Kamala Harris progresista. Bueno, la realidad es que Kamala Harris ha sido apartada por el propio partido. Ella misma ha sido invisibilizada durante la legislatura, bueno, durante la presidencia. Joe Biden no era un perfil popular, fue elegida, como siempre explico, ¿no? Porque la vicepresidencia sirve para compensar y ampliar el espectro de la base de apoyos que tiene el presidente. Ese ticket, la boleta, ¿no? Que se le dice mucho en Latinoamérica, presidente, vicepresidente, en un país tan amplio y tan diverso, necesita buscar dos, bueno, en este caso dos, bases que le maximalicen, ¿no? los apoyos y el espectro que puede abarcar. Entonces tenemos un perfil de Pensilvania, un perfil de California, un perfil de votantes blancos, conservador, de centro derecha, un perfil algo más rupturista por la imagen, ¿no? El origen étnico mixto. Tenemos tantas cosas que pueden casar muy bien encima con la herencia de un gobierno afroamericano, ¿no? Digamos que era el gobierno presidido por Barack Obama, fue el que impulsó las primarias de Joe Biden en 2020. Precisamente siempre lo comento, ¿no? Esa elección de Carolina del Sur que le dio la vuelta a todo. Eso es lo que impulsó a Joe Biden. Y él eligió a dedo a Kamala Harris. Bueno, él o su equipo. Kamala Harris se iba a presentar a las primarias y se retiró de lo mal que salía en las encuestas. No tenía capacidad, o sea, perdón, no tenía oportunidades, las chances, ¿no? Que se dice. Entonces se consideró que Kamala Harris no era una buena candidata a la presidencia. Se la eligió, compensaba esas debilidades de Biden. Es así, porque veníamos de una candidatura de Hillary Clinton y era la primera mujer que iba a ocupar la vicepresidencia, era la primera mujer de origen mixto, porque además es como que se señala, ¿no? Medio asiático-americana y afroamericana, de origen de familia de Jamaica. Bueno, en general era una apuesta que venía muy bien como imagen, pero enseguida se vio que era muy impopular. Para los republicanos, por supuesto, porque mira lo que pasó con Hillary Clinton, ¿no? En general, un perfil tan diverso causa muchísima hostilidad por parte de la derecha. Los votos de centro derecha no se van a ir ahí solo por la identidad, tiene que haber algo más. Y no era lo más atractivo. Ahí se puso a Joe Biden. Joe Biden como uno de los perfiles más atractivos para el centro derecha. Y eso funcionó. Funcionó porque se intentó buscar el voto de los republicanos moderados. Y hay que acordarse de la familia McCain y hay que acordarse de cómo Joe Biden logró recuperar Arizona. Y es importante todo esto. Hay que entender que la imagen de una persona y su identidad y su ideología y cada pequeño detalle que estoy comentando te puede dar un estado. Y un estado en Estados Unidos puede serlo todo. Así que no es un sistema proporcional, ¿no? Hay que entender cómo funciona esto. Y por eso cuando hablamos en su momento de que J.D. Vance iba a ser el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, ¿no? De Donald Trump, ahí explicábamos por qué era una elección que encajaba tan bien con las necesidades que tenía Donald Trump en estos momentos. Y es por esto, porque te da un juego por una zona clave como es, desde luego, un perfil de Ohio, ¿no? Digamos que por eso yo, en los especiales que hacíamos durante este año, que sabéis que hemos hecho muchos, hablando de las primarias, en este caso republicanas, no tanto las demócratas, explicaba que Vivek Ramaswamy, uno de los perfiles que más ruido ha hecho durante este año, aunque ya parece que nos hemos olvidado, ¿no? De esa lucha de Nikki Haley y otros tantos republicanos, él, desde Ohio, me parecía un perfil potente. Además, tenía una identidad que podía llegar a casar, ¿no? Con el estilo de Trump. El problema es que era un personaje, ¿no? Era más una parodia de Trump que un perfil serio. Y Vance sí que es un perfil muy serio para los votantes de Ohio, al menos en el discurso con respecto a las clases, bueno, desfavorecidas. Luego habrá que ver las medidas que se aplican, pero que no es ese discurso ultraliberal que se escuchaba en los republicanos, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Muchas veces ese discurso conspiranoico se ha juntado con sectores ultraliberales. Bueno, en cualquier caso, Donald Trump ha buscado un perfil que le ha casado muy bien,
Y Kamala Harris, que es lo que tenemos ahora mismo, ya está, puede ser un perfil muy popular, puede haber sido apartado por los demócratas para que, bueno, no tenga un perfil muy fuerte durante la presidencia, pero sigue siendo la vicepresidenta en ejercicio, sigue siendo una reelección, no es traer a un nadie o un cualquiera, ¿no? Por decirlo con el respeto, ¿no? Pero que no es una persona que es nueva, es una persona que ha estado aquí todos estos años y que es la vicepresidenta. De hecho, se pensó como el posible relevo, ¿no? Si Joe Biden tuviera algún problema, pues que ella pudiera pues llegar a la presidencia. Pero claro, como enseguida se vio que no era popular ni entre los demócratas, porque entre muchos demócratas se veía, sobre todo, el dato era como la persona en la que no confiarías, ¿no? Una persona que muchos la criticaron por racismo, ¿no? Pero no por su identidad étnica, sino por cómo ella, por mucho que diga que es de origen afroamericano, ha mantenido desde California, en su carrera judicial, unas políticas muy, muy, muy severas contra la población afroamericana. Y eso es lo que se le ha echado en cara, que realmente ha sido un perfil muy duro de política interior, ¿no? Digamos, que lo que tradicionalmente se habla, ¿no? De usar la justicia selectivamente. Bueno, estas son acusaciones que se han dado, pero es una cosa que no gustaba mucho entre algunos sectores demócratas tampoco. Al final los republicanos pues son los que defendían a la policía, ¿no? Cuando el Black Lives Matter. Entonces, no es un perfil que brille precisamente en el sector de las protestas antipoliciales, que es justo el que se puso más de moda en 2020 y que ha servido como uno de los primeros clivajes de la anterior elección. No, no era un buen timing para Kamala Harris. Y ahora pues nos estamos encontrando con que ella puede compensar esa pérdida de un perfil blanco y tan potente como era por lo que he explicado, ¿no? Del sector de la derecha del medio oeste, como es Joe Biden. Y claro, tener a un candidato de Pensilvania hacía mucho, es decir, un candidato del núcleo del partido como es California es muy importante. De hecho, los republicanos es como que igual hasta es raro, ¿no? Se atreven a presentar a un candidato muy de Nueva York, pero por eso Donald Trump es tan especial, tan distinto, ¿no? Ha cambiado tanto la forma de entender el republicanismo en Estados Unidos que no vale solo con decir que es el núcleo republicano, ¿no? Que no tiene que ser siempre el candidato de Texas. O como se decía mucho, ¿no? Que si hubiera llegado Ron DeSantis sería un candidato de Florida. Al final, también lo explicábamos el otro día en un directo, Donald Trump ya se presenta por Florida, ¿no? O sea que en el fondo sí que es un núcleo republicano durante estos últimos años. Y el otro candidato que compense, que vaya a un estado clave. Bueno, pues tenemos ahora mismo, los republicanos han elegido Ohio y los demócratas tenían Pensilvania. Dos estados clave. Estos estados no están consolidados ninguno de los dos. Bueno, pues si ocurre bueno, tendrán que hacer ahora una búsqueda del perfil perfecto. Yo me aventuraría a decir que Kamala Harris apostaría por un perfil del medio oeste. Ahora vamos a ir con ello, que quiero aprovechar para dar un momentito las gracias